Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno verlos. Estoy muy alegre realmente de poder estar con ustedes otra vez en este video nuevo de Génesis 39, un nuevo capítulo que vamos a continuar de nuestra serie de Génesis que estamos haciendo. Y quería comentarles algo importante. Estamos eh, escuchando mucho en las redes sociales, mediante muchas conferencistas que vienen y a menudo te dicen, ¿no? Y te dan mensajes motivacionales al respecto de que uno sí puede, que tú te los propongas en tu mente y puedes lograr lo que sea, que cuando los humanos se juntan pueden lograr lo que se proponen, y solo tenemos que creer en nosotros mismos, que tenemos que tener más confianza en nosotros mismos. Sí, en ciertos aspectos puede ser útil, pero no en general en toda la vida, y nos puede dar tal vez malas ideas al respecto y mala definición realmente de quiénes somos. Son muy inspiradoras, son muy, tal vez motivadoras, ¿no? Y nos pueden llevar a creer que en nuestras fuerzas podemos lograrlo todo. Pero eso nos puede alejar de la verdad, realmente. El video de hoy nos va a mostrar cómo es que funciona el universo al respecto de quién define el éxito del hombre cuando se propone hacer algo. ¿O qué, no? Entonces, vamos a recordar primeramente que estamos en Génesis, donde Dios está hablando de que va a salvar a la humanidad de las consecuencias de sus propios pecados, y mediante diferentes hombres va a dar a conocer cómo va a llegar esa salvación, que va a hablar con Abraham, Isaac y Jacob, diciéndoles que les va a prometer de que a través de su linaje va a llevar esa promesa, ¿no? Que en un día va a llegar un salvador de ese linaje, de sus descendientes. Y Jacob va a llegar a tener después 12 hijos, de los cuales de ahí va a continuar esa promesa en su descendencia. Y vamos a ver que eso ocurre en Judá, que es lo que vimos en el anterior capítulo. En los hijos de Judá, en Fares, y luego sus descendientes va a llegar hasta el final, a llegar a nuestro Salvador Jesucristo. Ese es el linaje real. Y continúa con la historia de José, capítulo 39, que estamos viendo y que empezó en el 37, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando de José? Porque José va a tener una función, una historia que va a ser muy importante para el futuro del pueblo de Israel. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a leer el capítulo 39, por favor, y si todos pueden acompañarme con sus Biblias al capítulo 39. Vamos a recordar que está José en Egipto, ¿no? Vendido por sus hermanos. Y eso es con lo que va a empezar justamente este capítulo. Vamos a leer. Capítulo 39 de Génesis. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado. El Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante los ojos ante sus ojos, y llegó a ser su siervo personal, y lo hizo mayordomo en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo de su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José. Y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió que un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí adentro, entonces ella lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo. Mas él dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera,
Llamó a los hombres de su casa y les dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí a acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz, y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras de su mujer, que su mujer le habló, diciendo: esto es lo que tu esclavo me hizo, ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel y en el lugar donde se encerraban a los presos del rey. Y ahí lo echó en la cárcel. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en la mano de José, confió en mano de José todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que tuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Genial. Es una hermosa historia realmente de lo que va a suceder con José. Bueno, claro, aparte de que él obviamente está siendo esclavo, no es nada bonito, ¿no? Pero lo que Dios va a obrar con él es algo extraordinario realmente. Es extraordinario. Entonces, vamos a empezar viendo de que José nos menciona, ¿no? Que ya otra vez como recordándonos y dándonos una retroalimentación. Recordemos que José está en Egipto. Ha sido vendido por su hermano, está como esclavo y trabajando en la casa de Potifar. Pero ahora el Señor está acompañando a José, no lo ha dejado, no lo ha abandonado. Él está con él, en una presencia activa, especial, lo está acompañando y lo está bendiciendo, porque lo está haciendo prosperar en todo lo que haga. Está teniendo éxito en las labores que le encomendó su amo. Y por eso lo asciende a mayordomo, ¿no? No solo es un esclavo más, sino ahora ya también era mayordomo de su casa. Y ahora está dirigiendo y administrando todos los bienes de la casa y del campo que tenía este señor. Él era un oficial de la guardia del faraón y probablemente era un hombre muy rico, muy reconocido en Egipto. Entonces no era poco lo que tenía, era bastante. Seguramente que fue bastante la responsabilidad que José estaba manejando, pero lo estaba haciendo bien, ya que Dios estaba bendiciendo su trabajo, ¿no? Y indirectamente también, obviamente, estaba bendiciendo a su amo egipcio. Eso es lo que nos muestra la Biblia, ¿verdad? Este capítulo tenemos que leerlo muy cuidadosamente, se puede prestar para malas interpretaciones, pueden pensar de que siendo cristiano Dios te va a prosperar en todo, sí o sí, hermano no te preocupes, no, este no es el caso de la historia, no estamos hablando de eso, no es el mensaje, no está dirigido, no nos está diciendo eso la Biblia, nos está contando lo que pasó con José y vamos a ver por eso también, y para analizar este capítulo, el contexto, primeramente, y de toda la Biblia en general. No podemos desligar el capítulo 39 ni ningún capítulo de la Biblia del todo, del mensaje central de toda la Biblia. Y el mensaje central de toda la Biblia es que se trata de Dios salvando al hombre de sus pecados, por misericordia, por gracia. Y esto por medio de Jesucristo, ¿no? Que es el que va a obrar esta salvación. Ese es el centro y el corazón de la Biblia. Todo eso, de todos los libros de la Biblia tratan de eso, de ese centro, ¿no? Y en eso se deben mover y se deben centrar todos esos puntos de los diferentes libros de la Biblia. Tienen que apuntar a ese mensaje central de Dios salvando al hombre por Jesucristo. Y para tener este contexto también hay un salmo, en el Salmo 105, del 6 al 24, que nos va a hablar un poquito de cuál es el centro, digamos, la relación que tiene el capítulo 39 con la totalidad de la historia del libro. Vamos a leer. Salmos 105, versículos 6 al 24. Voy a leerlo. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno.
diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y lo soltó. El señor de los pueblos le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Amén. Entonces, el Salmo 105 nos está hablando acerca de todo lo que Dios iba a obrar y estaba obrando, y lo que va a obrar nosotros vamos a ver después en los capítulos en el futuro, mediante José. La historia de José es muy importante porque todo lo que va a pasar a continuación va a usarlo Dios, toda la esclavitud, el hecho de que José llegue a Egipto siendo vendido como esclavos, todo estaba siendo utilizado por el Señor y está dentro del plan del Señor para poder lograr salvar a su pueblo de Israel y asegurar que se cumpliera su palabra, su promesa de traer el Salvador. Nada podía llegar a pasar con Israel en el sentido de su existencia. Tenía que asegurar Dios su existencia y ese era el plan, y si Dios lo había planeado así, nada ni nadie va a detener su mano. Y es por eso que Él usa cada cosa que pasa para que logre este cometido, de que llegue el Salvador a través del linaje de Jacob, el pueblo de Israel. Y es por eso que tiene que llegar hasta Egipto, ¿no? Porque dice que envió una hambruna a la tierra y que después también por eso envió a José como esclavo a Egipto. Fue Dios quien estaba orquestando todo esto detrás. Claro, el hombre cometió los errores, cometió los pecados al momento, por ejemplo, de vender a José a los ismaelitas y luego que lo vendieran a Egipto como esclavo. Eso no fue nada bonito, pero todo esto incluso que los hombres hicieron como maldad, Dios lo transformó en un bien mejor. Utilizó estos eventos para poder lograr un bien mayor. Y ese es el centro de lo que vamos a ver ahora también. Entonces, solo de esa manera, sucediendo cada una de esas cosas buenas y malas para los hombres, podía lograrse el mejor plan, el que Dios estaba obrando para llevar la salvación al mundo. Era necesario que todo esto pase, que la historia de José se dé como se está dando actualmente, ¿no? Entonces, después vamos a ver que José es un hombre que parece muy responsable, muy buen administrador, líder, con muy buenas cualidades ante los ojos humanos. Si lo pondríamos de repente en estos tiempos, sería un gran gerente o administrador de una empresa, líder, no sé, ¿no? Pero, y uno podría pensar que quizás en la fuerza de José, entonces necesitamos ser así como José, o una persona como José puede lograr su éxito por todas las cualidades que tiene. No, realmente eso no vamos a ver esto. Y es por eso que hay que notar las frases hay dos frases que va a mencionar repetidamente en este capítulo y que dicen lo siguiente: el Señor estaba con José y el Señor prosperaba a José. Ok, si no tomamos estas dos frases, estas dos palabras en la historia, podríamos pensar de que el éxito vino meramente por el esfuerzo de José o por la suerte que tuvo José, ¿no? En Egipto. Pero no. Moisés está siendo inspirado por el Espíritu Santo para poder hablar y decir y mencionarnos, dejarnos en claro de que no es José y su esfuerzo, a pesar de que tenía tal vez muy buenos dones y cualidades. Era Dios quien estaba con José y quien prosperaba a José. Esas dos cosas tenemos que entender muy bien, ¿no? Lo acompañaba en todo y los prosperaba en todo.
Por eso que llega Potifar a su casa y es evidente, se nota evidente que la presencia de Dios está con José. No sé si eso también pasa con cuando tú estás alrededor de personas no creyentes. Si notan de que tú realmente estás con Dios y de que Dios está contigo. De alguna manera evidente habría hecho notar José que esto era así. Tal vez porque él tenía mucho tiempo de adoración, tal vez porque él en su lenguaje hablaba y mencionaba a Dios y exaltaba la gloria de Dios en todo lo que hacía, en toda su manera de vivir, ¿no? Entonces notaba que Dios estaba con José y de que José estaba con Dios. Había una comunión ahí, había una unión, ¿no? Y esto es algo que nos llama la atención. Hasta un no creyente, Potifar, se dio cuenta de esto. Y de que por medio de lo que Dios, estaba habiendo esa unión, había también Dios una prosperidad para todo lo que emprendía José. Y le hacía tener éxito en todo lo que hacía. Esto es algo increíble. Algo que todos quisieran, ¿no? Todo cristiano desearía tener algo así. Y tenemos como una pequeña ecuación aquí, ¿no? El éxito es igual a José más Dios, ¿no? Si quitamos a Dios de la ecuación, no hay el mismo resultado, no hay éxito. Y eso tenemos que entender, ¿no? No es que fue las fuerzas de José, sino que nos deje claro y lo repite. Y si lo repite una u otra vez es porque tenemos que prestarle atención y es algo importante. El Señor estaba con José y el Señor prosperaba a José, ¿no? Empieza así, termina así, en el medio, en todo el capítulo lo está mencionando, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender ahora. Que el hombre que anda con Dios en esa comunión, en esa relación personal, diaria, constante, donde se evidencia de que Dios está con el hombre y el hombre está con Dios, vamos a ver que generalmente todo lo que haga va a tener éxito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre que está con Dios va a pensar y va a querer agradar solamente a Dios y va a querer dar la gloria a Dios. Esto es lo que el cristianismo muestra, porque uno cuando es cristiano ya no trabaja y no piensa y no quiere hacer las cosas para uno mismo, sino lo quiere hacer para la gloria de Dios. Entonces busca hacer la voluntad de Dios. Siempre todo está exaltando con todo lo que hace a Dios. Y entonces obviamente va a estar todas las acciones que realice de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios va a probar esto y lo va a prosperar y le va a hacer dar éxito. Miren lo que nos anima también la misma Biblia a ver en 1 Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31, por favor, en sus Biblias. Dice lo siguiente: entonces, ya sea que coman, o bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta es la actitud que un cristiano debe tener, de que hagas lo que hagas, des la gloria de Dios en lo que hagas. Y en Colosenses 3, 23 al 24, vamos por favor a sus Biblias, Colosenses 3, del 23 al 24, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien servís. El creyente que tiene comunión con Dios sabe que su vida pertenece a Dios. Porque sabe que está sirviendo a Dios y no está sirviendo a los hombres. Aunque estás trabajando en una empresa, tú estás trabajando, ese trabajo ha sido dado por Dios y al final tú estás haciendo lo correcto y dando la gloria a Dios. Tienes que pensar en eso. Esa es la idea que tú tienes que tener, digamos, en la mente. De que tú vives y trabajas y todo lo que haces dentro de este mundo y esta realidad, en esta vida que Dios te ha dado, lo haces para Dios. No lo haces en realidad para los hombres. Porque es Dios quien provee todo. El trabajo que tienes, la familia que tienes, el entorno que tienes, los amigos, todo, ¿no? Y es a Dios a quien vas a dar cuenta. Es el juez, el único juez que vamos a tener al final. Y el que va a pedir cuentas de todo lo que te ha dado. Tenemos que ser buenos administradores, ¿no? Buenos mayordomos de todos los bienes que nos dan. Y a Él vamos a dar las cuentas. Si uno lo piensa así de esa manera, entonces va a poder a tener la correcta actitud de poder hacerlo todo para la gloria de Dios y que en su mente está, no digamos, no quiero lograr el éxito para mí porque yo, ¿no? Sino va a pensar de que esto lo estoy haciendo para la gloria de Dios, ¿no? Porque sé que al final lo que queda es eso, nada más, la gloria del Señor. El creyente que tiene una comunión con Dios sabe que su vida pertenece a Dios
primeramente porque Él lo ha comprado con su sangre y está dedicado a hacer su voluntad. José demuestra una misma actitud cuando va a trabajar ahora acá también en la casa de Potifar. Y es por eso que cuando es tentado también por la mujer de él, de Potifar, y al momento de que le está tentando le dice, acuéstate conmigo, ¿qué le responde José? Versículo 9, vamos al versículo 9 para volver a ver. No hay nadie más grande que yo en esta casa, le dice José. Y nada me ha rehusado, no, su amo, excepto a ti, le dijo. Pero tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Ven la respuesta de José. La respuesta de José revela sus intenciones y su mayor temor, su mayor preocupación, que es lo más importante en la vida de Dios. No era ni siquiera el hecho de, no quiero hacer bien las cosas, no lo voy a hacer por ética, por ser profesional, por la moral, ¿no? Porque dirán de mí, etcétera. No. Él está preocupado y en su respuesta dice, no puedo pecar de esta manera contra Dios. ¿Cómo puedo pecar así contra Dios y hacer esta maldad? En su mente está hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios por encima de cualquier cosa y de cualquier persona. Él lo único que le importa es agradar a Dios con lo que va a hacer. Eso es lo que responde. Eso es lo que tus palabras. El querer agradar a Dios. No puedo hacer esto a Dios. Todos hubieran pensado, no, de repente seguramente va a decir, no puedo hacerle esto a mi amo, ¿no? Soy un buen siervo, ¿no? No puedo hacer esto a mi amo. No, él dice, no puedo hacer esto a Dios. Su verdadero amo no era Potifar, era Dios. Y él lo sabía, y él trabajaba como para Dios, no como para Potifar, ¿no? Por eso lo hacía bien y por eso era diligente. Y también por eso también Dios, al ver sus actitudes y sus intenciones, podía prosperar, porque todo lo que hacía lo hacía de acuerdo a su voluntad, buscando la gloria de Dios. ¿Cómo Dios no podría prosperar esto, no? Ahora, si un creyente vive así, es muy probable que también tenga ese mismo éxito. Es muy probable, digo, porque no siempre se va a dar. No puedo asegurar y no puedo decir que sí o sí, 100% va a ser así. Porque dentro de la voluntad del Señor, muchas veces la voluntad oculta del Señor, hay designios y hay un plan que el Señor ya ha descrito y que tiene, que es mejor para nuestras vidas y que va a pasar en nuestras vidas y que no necesariamente va a ser el que nosotros estamos pensando que va a ser, ¿no? Podemos hacer lo que sea, podemos esforzarnos en poder ser muy buenos trabajadores, pero muchas veces va a llegar situaciones difíciles, adversidades, amenazas, que no nos esperamos, ¿no? Y dijimos, ¿por qué, Señor, está pasando esto, no? Pero más allá de decir, ¿por qué, Señor, a mí? No, tenemos de empezar a tener confianza y de saber tener fe en que el Señor sabe lo que hace. Y es por eso que nos van a ser probados, nos vamos a ser probados, igual que José fue probado también en ese entonces, lo que veíamos justo en el Salmo, ¿no? Al final decía que fue probado por la palabra del Señor, ¿no? Y también muchas veces vamos a ser probados nosotros en la vida, pero tenemos que seguir nosotros haciendo la voluntad de Dios en todo momento y darle la gloria al Señor en todo lo que hagamos. Entonces, miren, por favor, quisiera que vayamos otra vez a sus Biblias, a Proverbios 16, del 1 al 7, y miren qué es lo bello que nos muestra el Señor a través de estas palabras de sabiduría. Proverbios 16, del 1 al 7 vamos a leer. Dice, del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Encomienda tus obras al Señor, y tus propósitos se afianzarán. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aun el impío para el día del mal. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun sus enemigos hace que estén en paz con él. Dios permite que sucedan todas las cosas dentro del designio de su voluntad. Total, Él es el soberano. Porque Dios sabe, como dice ahí en el versículo 4, ¿no? Nos dice que Él lo hace todo con un fin, por una razón. Él es perfecto.
todo lo que Él emprenda lo va a hacer perfectamente, lo va a hacer santamente, lo va a hacer mejor 1000 veces que lo que nosotros podríamos hacer en nuestras mejores intenciones, porque somos limitados, porque somos además pecadores. Estamos en un cuerpo que aún es imperfecto y que está lleno de pecado. Cuando nosotros buscamos justicia, entre comillas, buscamos solamente venganza, y lo hacemos basado en maldad de nuestro corazón, no en razones justas, parciales. Por eso tenemos que esperar a la justicia de Dios muchas veces. En general, volviendo a la idea, uno puede esforzarse en todo lo que quiera, pero si Dios lo permite, lo va a poder lograr. Solamente así. Y es así como funcionan las cosas dentro del universo, ¿no? Solo Dios es el que tiene el control. ¿Quién es el soberano? Es Dios. Dios es el que manda. Uno puede esforzarse, pero si Dios no lo decide así, entonces no va a progresar, no va a tener éxito lo que emprende el hombre. Este es el punto de lo que nos está mostrando acá. Que Dios permite que todas estas cosas sucedan con José y por eso lo prospera. Y después va a pasar de que José es encarcelado injustamente. Es encarcelado injustamente por una calumnia del esposo de Potifar. Entonces eso nos puede mostrar de que no necesariamente todo lo bueno le va a pasar al cristiano, ¿no? Porque está con Dios, ¿no? Porque tiene su espíritu. Hay cosas que, muchas cosas van a pasar dentro de lo que permite Dios en su control, en su soberanía, que no necesariamente van a ser agradables a nuestros ojos, a nuestro, ¿no? A lo que nosotros podamos sentir, etcétera. Van a pasar adversidades, estamos pasando, la iglesia pasa adversidades, es más, es llamada a sufrir muchas veces, a padecer por causa de la justicia, porque estamos viviendo en el mundo que vivimos lleno de maldad, que odia todo lo bueno. Esto, el hecho de ser cristiano no nos asegura una vida fácil. Y Dios permite muchas veces que estas cosas sucedan para poder obrar a través de estas cosas para un bien mayor, para llevarlos al final a algo mejor. Y en este caso es la vida eterna para los cristianos. Todo está obrando para esto. Toda obra para la gloria del Señor y la salvación de sus elegidos. Y es lo mismo que está pasando con José. Dios está obrando pensando en este bien mayor. ¿Va a pasar dificultades, José? Sí, pero aún así, incluso en la cárcel, ayuda a José, lo hace prosperar, le da misericordia y le muestra gracia ante los ojos del jefe del carcelero. El jefe carcelero llega a tenerle incluso hasta gran confianza a José, porque ve que Dios está con él, ¿no? Y va a lograr tener confianza plena en todo lo que haga José, que ni siquiera va a preocuparse en supervisar lo que él les haga bien, ¿no? Cuidando. Entonces, es muy importante entender de que Dios es el que está obrando detrás de todo lo que sucede en nuestra realidad, en nuestro mundo, incluyendo lo que está pasando ahora en nuestro tiempo del COVID. Esto no es nada que está fuera de su control, esto está dentro de lo que Dios ya había previsto y que está usándolo seguramente para el mejor bien de su gloria y de los elegidos. Es un poco difícil entender esto así de simple. Pero tenemos que entender de que el Señor sabe lo que hace y confiar en esto. Confiar de que si Dios sabe lo que hace, entonces voy a tener más confianza en que el Señor, pase lo que pase, no me va a abandonar, ¿no? Y que tiene un plan mejor para mi vida. No el que yo me esfuerce en tratar de hacer, ¿no? Por muy bueno que parezca. No confíes en tus fuerzas, hermano. Por eso dice, no, maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿no? Y no pones confianza completa en Dios, ¿no? La confianza completa tiene que ser en Dios. Él es el único perfecto y el único que no se equivoca, el único soberano, el que decide sí, no, si cae o no cae, si muere o no muere. Uno se puede cuidar lo que quiera, pero si Dios dice que ahí queda la vida, ahí queda. Y así funciona el sistema. Nuestro Señor, el día de hoy, sigue en el mismo control de todo el mundo, de todo el universo, y sigue acompañando la vida de cada uno de sus hijos. No los ha abandonado. El Espíritu Santo está con cada uno de los cristianos. Desde el momento en que son salvos, ya gozan de esta presencia del Espíritu Santo. Y lo va a acompañar hasta la vida eterna, ¿no? Entonces, y eso también es lo mismo que nos anima la Biblia a hacer, ¿no? Que cuando, por ejemplo,
queramos hacer algo y oremos al Señor que nos permita hacer algo, lo hagamos de acuerdo a su voluntad. Miren lo que dice Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración es una manera en la cual podemos agradecer al Señor, podemos exaltar, adorar al Señor. También podemos confiar en nuestras dudas, muchas veces las preocupaciones que tenemos. Podemos pedirle consejo al Señor que nos pueda dirigir en muchas cosas que podemos hacer. Y ahí nos menciona en 1 Juan que tenemos la confianza de que si pedimos una cosa que está de acuerdo a su voluntad, Él nos puede oír. Pero si no es de acuerdo a su voluntad, nunca nos va a hacer caso, porque sabe que hay algo mejor para nosotros, o mejor que tiene que suceder, y que probablemente no nos va a gustar, pero es lo mejor que puede pasar. Por nuestro bien también al final. Por nuestro bien. Él sabe lo que hace. La lectura que vimos en antes, el proverbio que vimos allí en 6 es algo muy, muy, muy acertado para este contexto, ¿no? Que el Señor sabe lo que hace. Es mejor confiar en el Señor y no confiar en nuestras fuerzas. Nosotros incluso mismos nos podemos hacer daño. Somos como bebitos agarrando cuchillos, ¿no? Queremos muchas cosas que nos pueden herir. En conclusión, hermano, no te propongas hacer, digamos, lo que quieras hacer solo. Tienes que entender primero de que no estás solo, estás con Dios. Y entonces tu decisión no la tomes solo, sino pide consejo al Señor. Si es lo correcto o no es lo correcto que vas a emprender. Y segundo, de que solo vas a tener éxito y vas a lograr lo que te propongas hacer únicamente si Dios permite que lo logres o que lo hagas. Si Dios no lo permite, Dios decide y te dice un no, será por algo y algo mejor. Confía, ten fe en el Señor, de que Él sabe lo que hace. Él obra por un fin, ¿no? Él sigue en el control de todo. Así funcionan las cosas en nuestro universo. Confía en el Señor. Recuerda lo que dice el Proverbio 6. Del hombre son los propósitos del corazón, más del Señor es la respuesta de la lengua. Te dejo con esta reflexión. Que tengas muy buena tarde, hermano.